lo que había que hacer con la empresa Vicentín. Para mí lo que hay que hacer es expropiar a Vicentín, cobrándose la deuda que tienen con el Banco Nación y dándoselo al Estado en conjunción con las universidades públicas de la provincia de Santa Fe y la capacidad de los trabajadores, y me parece que así podríamos tener una gran empresa para empezar a pensar si el comercio exterior va a seguir en manos de multinacionales o empresas nacionales vinculadas al extranjero, como el caso de Vicentín, o va a pasar a formar parte de los intereses argentinos. Esta presentación, diputados, ¿se hizo de alguna forma? O sea, ¿se juntó algún bloque, algún grupo, algo como para hacerlo de alguna forma, en algún lugar? En el Congreso de la Nación, que es donde debe hacerse. Nosotros estamos dando esta oposición desde Santa Fe porque obviamente nosotros somos diputados provinciales y no tenemos la jurisdicción. Sí tenemos la posibilidad de hacer esto, de desarrollar y difundir nuestra idea, que es la misma que aplicó Europa en el año 2009 con Alemania, Italia, los principales países europeos, que ante estafas como esta que está haciendo Vicentín contra la gente y contra el Estado, lo que hizo fue incluso nacionalizar bancos enteros, como pasó entre el año 2009 y el 2012, y eso lo hizo, insisto, países europeos de primer nivel, países capitalistas, y que nacionalizaron y estatizaron, y fue una muy buena solución hasta el día de la fecha. Ahora, Carlos, perdón la interrupción, Eduardo Paoletti, ¿qué Hola, tal? Eduardo. ¿Cómo le va? Muy bien. Yo también incursiono en la política, soy concejal de la ciudad, actualmente tengo el honor de ser el presidente del consejo. Felicitaciones. Muchas gracias. Ya lo gastamos bastante. No, por eso ejerzo mi poder sobre el resto aquí de los participantes del programa, quienes son meros súbditos y no como yo, que debo recibir sus halagos y obviamente sus alabanzas. Pero bueno, más allá de eso, lo que quería plantear es, Carlos, cuando hablamos de una cosa es de bancos, de financieras que realizan una determinada actividad y que puede tener un determinado interés público por su relación con, obviamente, la economía y el sistema, ¿no? Ahora estamos hablando de una empresa agroexportadora, ¿no? Que de hecho tiene, son varias empresas que forman un grupo empresarial en donde se dedican a actividades disímiles, muchas de esas interrelacionadas entre sí, que tienen que ver con la cadena de producción, pero, por ejemplo, dentro del mismo grupo está Friar, que es una empresa relacionada al rubro de la carne, ¿no? Frigorífico, claro. Un frigorífico, exactamente. Ese interés que por ahí se puede observar en el banco y en cómo, por eso también la gran regulación que tiene el Estado en lo que tiene que ver con los mercados y con el mercado financiero, pero no así con una empresa de este tipo. ¿Cuál es su mirada? ¿Cuál es el interés público en juego? ¿Por qué el Estado debería intervenir en una actividad de este tipo, más allá de lo que pase o no en el fondo, ¿no? La cuestión que... Perdón que interrumpe a los dos. Vamos a explicar a la gente que para que se pueda expropiar tiene que haber una declaración de interés público, en este caso, bueno, no sé puntualmente en este caso si el Congreso Nacional o de la legislatura, claro, de la legislatura de la provincia, pero bueno, tienen que declararlo, el interés público. Después de eso, a partir de una indemnización que le dan a la empresa, digamos, y ahí se pudiera expropiar pasar a manos del Estado. Exactamente, pasar a manos del Estado. Sí, 2 o 3 correcciones que viene bárbaro para charlar. En primer lugar, la expropiación de una empresa nacional tiene que ver con el Congreso Nacional, esa es la jurisdicción. Eso en primer lugar. Y después la cuestión del interés público es manifiesto. Nosotros estamos hoy muy preocupados porque estuvimos esta semana en Avellaneda y Reconquista y vimos a representantes de casi 2.500 trabajadores que no tienen una sola información sobre lo que va a pasar a partir de marzo. Así que el interés público está justamente en relación a las familias que directamente dependen de Vicentín, y ni hablemos de las indirectas, más las 2.000 que están acá en la zona sur de la provincia, en el departamento de San Lorenzo. Ese es un legítimo interés público que tiene que ver con la suerte de 4.500 familias trabajadoras en la provincia. Pero después está el otro interés público, que tiene que ver casi con el interés nacional. El comercio exterior, y especialmente la principal entrada de dinero que tiene que ver con las exportaciones.
allá por la década del 40, por la década del 70, se hablaba de la idea de controlar la cuestión del comercio exterior justamente del Estado. Funcionó más o menos, a veces mal, a veces bien, pero lo cierto es eso que está funcionando en los países europeos, en los países incluso de América, de Canadá, de Estados Unidos en su momento, de México en su momento, porque está el legítimo interés público de que sea la nación el que custodie su propia soberanía económica. Así que me parece que los distintos argumentos para defender el interés público estarían claramente representados aquí, como en su momento fueron, ¿se acuerdan ustedes cuando se reestatizó YPF en un 51% cuando se le compró las acciones a Repsol? Acá estaríamos también en una situación bastante parecida, con también a otra salvedad. El Banco Nación hoy es acreedor en más de 1.800 millones de dólares con Vicentín, así que legítimamente podría cobrarse esa deuda con parte de lo que vale la empresa. Ahora, Carlos, entonces dos cositas. ¿Vos considerás que el interés público está dado en la magnitud de la empresa, en la importancia dentro de la economía de nuestro país? En el rubro de comercio, en la cantidad de trabajadores, y lo que tiene que ver con los puertos y las exportaciones, sin duda. Pero sí. a lo que voy es para graficarnos y entenderte. Sí, sí. Google, por ejemplo, es una que en Estados Unidos representa también, tiene un montón de trabajadores, es algo importante, o sí, claro. Facebook, qué sé yo, son importantes para la economía norteamericana. Sí, sí. Ante una problemática en donde económicamente o alguna de estas empresas esté mal económicamente, el Estado podría decidir a tu criterio, abrir un interés público en donde el Estado podría intervenir y estatizar esa empresa, por ejemplo. Si ¿o no estamos hablando de lo mismo? Como la que, no estamos hablando de lo mismo, pero suponete, yo voy a seguir tu ejemplo. Sí. Suponete que Google estafa al Banco Central de los Estados Unidos, como acá se estafó al Banco Nación, con los intereses que representaba el ingeniero Macri y Javier González Fraga, que representaba los intereses de la familia Padoan. Si se estafa de igual manera al Banco Central de los Estados Unidos, en legítimo interés de la defensa de los estadounidenses, estoy convencido que Estados Unidos iría tranquilamente contra Google y contra Facebook, sin duda. Pero entonces, Carlos, perdón, no quiero entrar en conflicto ni nada, pero nada más para poder sacarme mis dudas. Porque sí. A mí lo que me suena un poco lo que vos estás planteando tiene que ver más bien con una sanción ante una actividad que realizó la empresa, o sus directivos en realidad, y que por eso sancionás y decidís estatizar. Cuando, a mi criterio... Claro, porque yo creo que acá hay una deuda. Perdón, sí, discúlpame. No. Termina tu idea. No, te pido disculpas. Yo porque te lo pregunto, sí. Tenemos, creo, otras herramientas, buenas o malas, que a veces funcionan, a veces no, a veces se utilizan de manera incorrecta, para tratar de resolver, más allá de la responsabilidad o no que tengan los directivos penalmente, o el tipo de responsabilidad que tengan para la continuidad de la empresa, independientemente de estatizarla o no. Sí. Totalmente, entiendo totalmente. Yo lo que digo es que en medio de, para mí, que el interés público está dado por la angustia que sienten los trabajadores. Yo ya te digo, yo esta semana estuve en Avellaneda y en Reconquista y me llevé la desesperación y la angustia de los trabajadores, que además apuestan por Vicentín, porque ustedes lo saben mucho mejor que yo. Vicentín es una especie de segunda sombra de la gente que vive en Avellaneda, fundamentalmente, y en Reconquista. Los barrios en Avellaneda llevan el nombre de Pedro Vicentín, de distintos integrantes de la familia. Claramente quieren mucho a la empresa y quieren que la empresa salga adelante. Si esto no sucede, vos estás con un daño social muy grande, que son 4.500 trabajadores que pasan a la calle. Eso es una lesión a la sociedad. Hay que reparar esa lesión. ¿Quién la repara? Si la empresa no lo va a hacer porque se declara en quiebra, porque no quiere devolverle la plata que le prestó el Banco Nación, ¿cómo se recupera eso? ¿Cómo se recuperan las fuentes de trabajo? ¿Cómo se recupera la deuda que mantiene el Grupo Vicentín con el Banco Nación? ¿Quién la paga? Carlos... Entonces allí está la pregunta. Y yo digo, ¿cuáles son las alternativas para eso? Como vos bien decís, yo creo que sí, debe haber muchas herramientas. La herramienta que a mí se me ocurre, más rápida, más concreta, más práctica, es que en un primer momento, ante la ausencia de otros actores privados, tenga que estar el Estado, y en todo caso que abra después en una especie de proceso de economía mixta, que es lo que yo creo, la participación de privados junto al Estado, pero no un Estado que sea bobo y que le pague la deuda de la fiesta privada que hizo la familia Padoan. Carlos, eso es lo que me gustaría que expliques un poco a la gente, pues utilizaste 2 veces la palabra
estafa, como que lo que hizo Vicentín y con el Banco Nación fue una estafa. ¿Podés explicar, digamos, por qué lo decís de esta forma? ¿Qué fue lo que sucedió? La revista Forbes, que revisa las 50 riquezas más grandes de la Argentina, ubica a la familia Vicentín como la familia número 29 entre las 50 más ricas de la Argentina. Tiene 640 millones de dólares la familia Vicentín. 640 millones de dólares. Perdón, ese número... Nación, perdón, ese número da con fortuna personal o con lo que es el valor de las empresas, digamos. No, esa es la fortuna personal. Okay. Está como la familia Vicentín, de acuerdo a lo que históricamente ha publicado la revista Forbes sobre las fortunas del mundo, y en este caso, las fortunas de la Argentina. Incluso si ustedes lo buscan en Google como revista Fortuna Argentina, lo van a encontrar, Forbes Argentina lo van a encontrar. Esa suerte individual es hija directa del esfuerzo de 4.500 trabajadores que a lo largo y lo ancho de toda la provincia, desde Friar, como ustedes bien dijeron, a los puertos, pasando por la Alcolera, por la empresa que está en Avellaneda, le han dado esa riqueza a esa familia. Ahora, volvemos a tener el Estado bobo de que le ha prestado el Banco Nación 1.300 millones de dólares, no lo vamos a cobrar, van a cerrar la empresa, nos van a tirar a 4.500 trabajadores y ellos se van a quedar con su riqueza sin pagar ningún costo. A mí me parece que hay que dejar de ser un Estado bobo. Por eso planteo lo que planteo, y por eso planteo que es una estafa, porque mientras no se sabe dónde fueron a parar los 1.300 millones de dólares que le dio el gobierno de Macri, la angustia hoy es de los trabajadores, de la gente que está, los productores y de los corredores que hicieron bien las cosas. Por eso digo que para mí es una estafa, porque no se sabe, no respondieron hasta el día de la fecha qué hicieron con 1.300 millones de dólares de todo el pueblo argentino, porque del Banco Nación. Hay una denuncia, de hecho, a González Fraga y a algunos directores de Vicentín. ¿Vos formás parte? ¿Tenés algo que ver con esa denuncia? Sí, nosotros hemos sido citados en esa denuncia del doctor Lijo, que se presentó y en donde aparece un hombre que tiene una triste memoria en la provincia de Santa Fe, que es Javier González Fraga, que fue el ex titular del Banco Nación durante la época del macrismo, pero que en 1995, para los que vivimos en la zona sur de la provincia, fue el que llevó adelante otra gran estafa financiera, que fue del Banco Integrado Departamental. 1.000 millones de dólares se tragaron en aquel momento de 125.000 ahorristas santafesinos, y el que llevó toda la voz cantante de esta estafa era Javier González Fraga, nada más y nada menos. Por eso me parece que es interesante verlo. Estos son datos, lo que no quiere decir que sea la solución. Estos datos históricos confirman en todo caso un contraste muy claro. Los trabajadores tienen una gran angustia, la empresa no se sabe si sigue. Ahora, los empresarios millonarios frente a eso, está bien, ¿qué tiene que hacer el Estado? ¿Perdonarle la deuda o cobrársela? Para mí, alguna vez hay que cobrar la deuda, porque no sea cosa que siempre estemos subsidiando la fiesta de unos pocos. Carlos, bueno, vos lo planteabas antes de en la anterior pregunta, en respuesta, cuando contestabas, y lo que vos planteás, ese miedo, lo volvías a repetir ahora, que tienen los trabajadores, es un miedo que no solamente tienen los trabajadores, que lo tenemos toda la comunidad de Reconquista, de la metropolitana. Sí, sí. Porque totalmente, lo vi, fui testigo de eso el martes a la noche, efectivamente. El Vicentín, obviamente, como sucede en muchas localidades, somos bastante dependientes. De hecho, Vicentín se hace cargo de Friar cuando Friar se concursa. Claro. Y Friar es muchas familias de la ciudad de Reconquista dependen de eso, y obviamente todas las actividades conexas que genera todo ese movimiento económico. O sea, el miedo es de todo. Y de hecho nos pasa, nosotros tenemos amigos que trabajan en Friar, en Vicentín y demás, así como conocemos a nietos de Pedro Vicentín, a la familia. Nosotros, la comunidad está entremezclada en eso, y Reconquista presenta esa cosa de que no es ni chica ni grande, y conocés gente de todos los sectores y todos los ámbitos, y te relacionás constantemente, ¿no? Sí. Por eso, obviamente, que es un tema muy, muy sensible para nosotros. Y yo te pregunto, porque vos hablás de ese salvataje, ¿no? Que a mí, cuando hablas de eso, me rememora lo que pasó con las subprime y con los bancos en Estados Unidos, en donde el Estado sale a salvar a quienes habían realizado el desastre, ¿no? Y claro, yo coincido en eso de no salir a salvar a aquel que causó la problemática,
pero de ahí a realizar la expropiación, creo que hay intermedios que... No, seguro. Yo coincido con lo que decís, yo coincido. Yo digo que esta es mi idea y te digo los fundamentos sobre por qué mi idea. Puede haber caminos alternativos. Lo que a mí me pasa es que no los oí, no lo escuché. Ojalá los haya, porque claramente lo que menos quiero es que sea traumático, y mucho menos para la gente. Porque acá si hay alguien que está sufriendo, son esos muchachos que el martes a la noche en Reconquista y en Avellaneda me decía, diputado, ¿vamos a seguir teniendo trabajo? Y yo mirándole a los ojos a esos muchachos, no sabía qué decirles. No, creo porque todos coincidimos. Ni nosotros teníamos información a eso. Todos coincidimos. Entonces alguien le tiene que dar esa respuesta. Ojalá que esté la respuesta. Y yo en serio no tengo pero ningún problema en retirar la idea, ni mucho menos. Es más, si Vicentín se hace cargo de esto, está muy bien y le vamos a pedir disculpas y lo que sea, pero lo que he visto a lo largo de 50 años de historia argentina, que estas empresas siempre se han servido del Estado y de la gente, y al final termina pagando el Estado, termina pagando el dolor de la gente, y ellos son cada vez más poderosos, cada vez más ricos, y no sé cuál es el negocio para la gran mayoría de habitantes de la provincia de Reconquista, de Avellaneda o de San Lorenzo. No, se entiende y coincidimos. Lo único que sí, el planteo es... ¿Por qué? Porque también vemos cómo se han manejado... Hay de todo, claro, y en todo. Entiendo. Pero claro, sabemos cómo el Estado muchas veces ha manejado las empresas que ha tenido. Lo ha manejado mal, claro, que lo ha manejado muy mal. Entiendo eso. Lo que yo digo, yo por eso digo, tiene que haber control, tiene que haber control universitario. Vos imaginate la gente de Reconquista que se ha formado en las universidades públicas, que tiene la mejor historia de Vicentín, la que tiene que ver con el desarrollo de la ciudad y que la quiere bien. Esa gente va a querer que se hagan bien las cosas. Esa gente tiene que participar porque además sabe ahora que se metan tipos que a partir del Estado no hagan nada, conviertan en un Estado que no sirva para nada o que proteja a vagos, como habitualmente se dice. No, yo no quiero eso, quiero algo distinto. Por eso digo, basta de Estado bobo, quiero un Estado que realmente le sirva a la gente. Diputado, buenas tardes. Gustavo Barrera le hace una pregunta. Hola, o dos Gustavo, preguntas en una. Sí. Todo esto que acaba de describir, toda esta situación, hoy ya tenemos un claro ejemplo que es una foto de lo que podría pasar si se hacen todas las cosas mal. Acá en Avellaneda, en Reconquista, es la algodonera. Sí. Es el tema de la algodonera. Esa gente está esperando soluciones que hace años que no pasaron, hace años que no llegan esas soluciones. Hay muchos proyectos que se anuncian cada 2 años en época de elecciones. Vienen los políticos acá y les prometen gestiones o expropiaciones que nunca llegan. Todo esto sería una milésima parte de lo que podría hacer si llega a pasar dentro del Grupo Vicentín por el volumen de negocios, obviamente. Claro. Sí. O sea, esto es algo que está pasando actualmente. Es una foto de algo que podría pasar si se hacen todas las cosas mal. Y después, otra pregunta, otro tema que tiene que ver con esto es... se deben haber violado un montón de normas internas y de controles dentro del Banco Nación para ese tipo de otorgamiento de créditos. Créditos que también, si no estoy mal informado, el Banco Provincia de Buenos Aires, que es plata de los bonaerenses, y el Banco Ciudad de Buenos Aires, que es plata de los porteños, también le prestaban a Vicentín. Obviamente siempre con en el directorio de cada una de las empresas mayoría el partido gobernante. Así es. O sea, se deben haber violado varias normas bancarias, me imagino, y eso se tiene que investigar y sancionar, obviamente, calculo. Estoy totalmente de acuerdo. Yo por eso lo primero que hice fue recibir la denuncia que se hizo en Fiscalía, esta que hace el doctor Lijo, la estamos investigando. Yo creo que también hubo muchísima complicidad política en todo el poder que fue teniendo la empresa Vicentín, o mejor dicho, más que Vicentín la empresa, los que hablaban en nombre de Vicentín, como Paduan, que durante tantos años fue presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, y como tal integraba la mesa de fiscalización de la política impositiva de Santa Fe, y nos decía a todos los santafesinos los impuestos que nosotros teníamos que pagar, pero ellos estaban exentos de pagar ingreso bruto, por ejemplo. Bueno, todo ese poder simbólico que se le dio durante el gobierno de Lichi, mientras Macri era presidente de la Nación, todas esas relaciones políticas le dieron una sensación de impunidad que hoy se cae a pedazos.
Y cuando se cae a pedazos eso, cuando le dicen, no, ahora cambiaron las reglas de juego, ahora nos tenés que pagar lo que pediste prestado, Vicentín dice, estrés financiero primero, convocatoria de acreedores después, y en la zona sur de la provincia, según decía Pablo Reguera, que es el secretario general de aceiteros del departamento de San Lorenzo, dice, en abril no sabemos si Vicentín sigue. Eso es de terror. Yo por eso estoy tratando de que se escuche a viva voz que el gran problema que hoy tenemos es la gente en Reconquista, la gente en Avellaneda, la gente en San Lorenzo que depende de Vicentín. Hay que salvar a esa gente. Los caminos que sean lo que ustedes quieran, muchachos. Lo que a mí se me ocurre, lo más pragmático, lo más cercano, es que el Estado deje de ser bobo y haga algo por salvar a la gente. Si no es el Estado y hay otros sectores por lo mal que hizo las cosas el Estado antes, ojalá que aparezca. Pero mientras tanto, la verdad que no se me ocurre. Pero que pongamos el acento hoy en lo que no aparece en los juzgados. ¿Quién defiende el interés de la gente? Eso hoy no está. Bien, diputado, muchas gracias por esta comunicación. Nosotros lo que queríamos hoy es una noticia que sin lugar a dudas es de impacto nacional, pero como usted lo dijo, a Reconquista y Avellaneda nos atraviesa entero como sociedad. Y bueno, nosotros quisimos comunicarnos con representantes del grupo y bueno, ellos manifestaron que no, que se van a comunicar a través de comunicados, valga la redundancia, así que bueno, era muy importante tener todas las posibilidades. Ahora terminamos de esta llamada y vamos a explicarle también a la gente en qué consiste básicamente un concurso preventivo. Yo tengo antes de despedirnos, Carlos, porque una cosita. También ve uno por lo que pasa en los medios y demás que esta situación, más allá de la super gravedad que tiene, y como vos bien lo decía, usted bien lo decía, a nosotros nos atraviesa de lleno, se ha tomado políticamente por ciertos sectores para hacer echar más leña al fuego y sacar algún tipo de rédito político. Totalmente. Kirchnerismo, macrismo. Sí, nosotros, cualquiera. Y la sociedad en el medio, exacto. Sí, yo entiendo que es así. ¿Coincidís? Lo que sí también, ¿sabes? Yo coincido totalmente. Lo que sí digo es que no somos muchos los que salimos a hablar de estas cosas. Sí. Eso también me gustaría que lo vean. No somos muchos. Lo que también, a mí lo que me preocupa es que a mí me gustaría saber cuál es la posición del radicalismo, del socialismo, del peronismo, del PRO con respecto a esto. Nosotros salimos a decir esto porque siempre estamos recorriendo la provincia vinculado fundamentalmente a la cuestión de los trabajadores. Yo después te paso el comunicado que sacamos desde la UCR. Yo te comento, soy radical del Frente Progresista y te vamos a pasar el comunicado que... Él es radical del Frente Progresista, si es que todavía existe eso. Alguna de las dos cosas. Está muy bien. Más vale morir de pie que vivir de rodillas, Carlos. Exactamente. Bueno, estoy totalmente de acuerdo. Nuestro animal mitológico favorito es el radical. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Yo tengo una mitología peor que la izquierda nacional. Mira, eso es casi inexistente. Bueno, un abrazo. Muchas gracias por el humor, Carlos. Un abrazo grande. Chao, gracias. Hasta luego.